el trastorno mental que padece López de psicópata y narcisista, cuyos características son la de creerse superior de manera irrazonada en relación con los demás, de creerse con méritos para que lo lambisconeen y se le arrastren, el de no tener empatía con las personas que no piensan como él por su psique distorsionada de la realidad, y el quererse comportar como una persona amable, simpática, sin que la realidad sea eso, porque él requiere de reconocimientos y requiere de salamería, y es por esa situación que López se rodeó de narcotraficantes y delincuencia organizada, que fueron los que finalmente le ayudaron para ganar la presidencia de la República, porque López no tenía méritos para ser presidente de la República, aunado también al hartazgo de los ciudadanos con las corrupciones de los baquetones y sinvergüenzas pasados, y que López se comprometió a meter a la cárcel, y que al no cumplir, pues se echó encima a todos los millones de mexicanos que vieron que era un farsante. Y bueno, ese carácter de psicópata y de narcisista provocó que López quisiera o tratare de poner su cuarta transformación, que no es otra forma que un gobierno comunista, y además, como tiene como aliados a los dictadores de otros países, pues también ha tenido conflictos internacionales con Perú y con Estados Unidos, como se acredita con este video. Es a su más categórico rechazo a las recientes y reiteradas declaraciones injerencistas, irresponsables e ideologizadas de los señores Petro de Colombia y López de México, quienes insisten en desconocer el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y la sucesión legítima y constitucional de la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, que ha sido reconocida ampliamente por la comunidad internacional. Esta posición evidencia una vez más su actitud contraria a los principios y valores que rigen la convivencia democrática en la región, plasmados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta Democrática Interamericana, en particular en lo relativo a la defensa de la democracia, que constituye una obligación que compromete a todos nuestros estados. Muestra también un evidente interés de tergiversar la realidad, con el aparente fin de ocultar los problemas internos de gobernabilidad que ambos enfrentan en sus respectivos países. Las referencias particulares del señor Petro sobre la fiscal de la Nación del Perú, además de faltar a la verdad, son una clara demostración de su no reconocimiento a la independencia y autonomía constitucional que tienen las fiscalías en el marco de un sistema democrático. Adicionalmente, la posición asumida por el señor López de no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú es una manifestación del nivel de negligencia con el que orienta sus acciones en el ámbito exterior, que afecta al proceso de integración más exitoso de los últimos tiempos y, peor aún, a las necesidades de su población. Los argumentos aludidos hoy por el señor López para no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, que le corresponde a nuestro país, muestran insensatez y una visión sesgada que no se condicen con el reconocimiento del mandato constitucional de la señora Presidenta de la República, ratificado por la comunidad internacional en su conjunto. El señor López ha decidido obstaculizar y detener las labores de la Alianza del Pacífico, en lugar de permitir que los Estados miembros que desean permanecer en ella avancen conjuntamente con los países candidatos a integrarla y los Estados asociados y observadores en el fortalecimiento del bloque.
El señor López es el único responsable de la paralización de la Alianza del Pacífico y de las consecuencias que ello generará para los pueblos. Los países que no deseen trabajar en el marco de la alianza deben considerar suspender su participación en este mecanismo, permitiendo así que el mismo continúe avanzando con aquellos que nos encontramos comprometidos con sus principios y objetivos fundacionales. Finalmente, el Perú reitera que la negativa del señor López a entregar al Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico constituye el incumplimiento de una obligación internacional por parte de México, que puede conllevar a responsabilidad internacional para dicho Estado. La señora sepa que yo ya termino en septiembre del año próximo y me jubilo. Me retiro por completo, ya cierro mi ciclo y no voy a volver a participar en política, en nada. Con este video compruebo de manera fehaciente e inobjetable que López es un tipo farsante y que además está utilizando a los narcotraficantes para hacer negocio con ellos y para que le apoyen en seguir sosteniendo el gobierno mediante un maximato a huevo con alguna de sus tres corcholatas, como despectivamente les llama López. Y esta afirmación tan delicada la puedo comprobar precisamente con los indicios de que López dejó en libertad al Chapito Guzmán, hijo del Chapo, el narcotraficante mayor, cuando fue detenido por elementos del ejército mexicano, y él declara de manera expresa que lo dejó en libertad por instrucciones de él para evitar mayores problemas de muertos, lo que desde luego es una mentira, porque López dio instrucciones para que detuvieran a 40 migrantes centroamericanos a los que tenían presos y que murieron quemados por las instrucciones de López de no dejarlos en libertad para salvar su vida, su integridad física. Y en el caso de el Chapo Guzmán es una verdadera mentira, porque si en el caso de Ciudad Juárez con los migrantes no le dolió que hubiera muertos, en el caso del Chapo Guzmán menos. Lo que pasa es que López tiene convenios con su política de abrazos y no balazos, que la instituyó esa medida de gobierno precisamente para proteger a los narcotraficantes. Y me pudieran decir, ¿pero qué prueba hay? Pues esa prueba es un indicio de que López sí tiene alianzas con los narcotraficantes, y por ello es el pleito también con los senadores republicanos de Estados Unidos, porque ellos han insistido a López que actúe para detener el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, y además que actúe para que estos delincuentes no queden impunes. Y de igual manera, Biden ha sido omiso a poner remedio a ese tráfico de fentanilo, porque él es demócrata y los senadores son republicanos. Entonces también es un conflicto político, pero es un conflicto que está causando mucho daño a la juventud estadounidense, porque están muriendo envenenados por el fentanilo. Y López, al hacer oídos sordos, pues obligaron a los senadores republicanos a que
motivaran o incitaran una ley de resguardo de sus fronteras para que se siguiera con la construcción del muro divisorio que inició Trump y que además México siga siendo el país seguro y que además ahí resguarde a los migrantes y que por otro lado el cartel de México tenga ya la denominación de terroristas a los integrantes. Y es por esa circunstancia que López empezó a satanizar a los gringos, incluyendo al canciller Ebrard, en donde tuvo la desfachatez de declarar persona non grata a John Kennedy, que es el senador que presionando a este gobierno inútil de México dijera que los norteamericanos, si quisieran, no apoyarían económicamente a México y que eso sería motivo de que los mexicanos comiéramos pues alimento para gatos. Y eso lo tomó López de manera patriotera, porque eso no afecta la soberanía nacional, porque es una defensa que hacen los gringos en contra del gobierno de López porque no está actuando contra el narcotráfico. Por eso mi afirmación de que López defiende a narcotraficantes y es socio de ellos porque le dieron el apoyo económico y además material para conseguir la presidencia de la República. Y aunque no se ha hecho valer ese indicio en los términos del artículo 195 del Código Penal Federal, ese indicio del que hablé, de haber dejado en libertad al Chapo, es una prueba indubitable, aun cuando no se tome en cuenta o no se haya tomado en cuenta en su momento. Y por otro lado, la injerencia de López en Estados Unidos y especialmente en Perú, según las declaraciones de la canciller de Relaciones Exteriores peruana, está provocando que López viole el artículo 89, fracción décima de la Constitución Federal. Pues López no tiene por qué calificar de ilegítima a la presidenta de Perú, ni tiene por qué defender al golpista Pedro Castillo, porque eso es meterse en la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos a que debe sujetar la política exterior López, al igual que el canciller mexicano. Y yo pienso que la denuncia que hace la ministra de Relaciones Exteriores de Perú es la correcta e inclusive se quedó hasta corta, porque López ha llegado al cinismo o al abuso de autoridad de no entregarle la presidencia de la Alianza para el Pacífico, que está integrada por Chile, por Colombia, por Perú y de luego por México. Y eso es una prueba también más que suficiente de que López está incumpliendo su juramento al tomar posesión de su cargo, de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y López está argumentando finalmente en este último video que va a dejar, que cuando deje la presidencia ya no se va a meter en asuntos políticos. Y yo creo que es cierto lo que dice López, nada más con una aclaración, que López ya no se va a meter en la política ni va a ocupar cargos porque va a quedar inhabilitado por juicio político que se promueva y que ya se promovió de hecho por varios diputados y varios ciudadanos de este país. Entonces López efectivamente ya no va a ocupar cargos porque va a quedar inhabilitado por el procedimiento
de juicio político. Gracias.